Bueno, ahí vamos. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Te pido que bendigas a Alejandro y sus actividades, a Julio y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a Mirta y sus actividades, Mirta, la esposa de Alejandro y sus actividades, a mí y mis actividades, y a todos los que van a escuchar después este video. Y le pedimos que lo vean, que lo comenten, que se suscriban, que el Dios derrame todo su amor y su misericordia, y voy a leer la oración al Espíritu Santo. Muy Oh bien. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. 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 Al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a continuar entonces con los comentarios sobre el Apocalipsis, este gran descubrimiento que hizo el ex pastor Scott Hahn. Y bueno, creo que la vez pasada habíamos empezado a hablar de los personajes más importantes que son descritos en el Apocalipsis. Creo que habíamos hablado de Juan y, digamos, el mayor consenso entre los biblistas es que el Juan del Apocalipsis sería el mismo autor del Evangelio y de las cartas, el apóstol Juan. ¿Por qué está el concepto que sería el apóstol? O por lo menos, si no es el mismo Juan, quien escribió el Apocalipsis es de la misma corriente o de la misma escuela que se formó en torno al apóstol Juan. ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Juan es el único que llama a Jesús Cordero. Y la palabra Cordero, el personaje Cordero, aparece muchas veces en el Apocalipsis. Bueno, hay muchos intereses teológicos, muchos aspectos teológicos comunes. También Juan asocia a Jesús con el agua viva, y es el único de los evangelistas que lo relaciona de esa manera, también en el Apocalipsis, ¿no? Bueno, entonces, habíamos dicho que ese Juan muy posiblemente sea el Juan evangelista, el apóstol, y vamos a hablar bueno, ahora del Cordero. Y acá Scott Hahn nos dice: estos son el título y la imagen preferidas por el Apocalipsis para Jesucristo. Cierto, Él es el que gobierna. Esto está en Apocalipsis 1:5, es el Cordero el que gobierna. Está en pie entre la menorá, revestido como sumo sacerdote. Es el primero y el último, el alfa y el omega, en 1:17. Es el único santo, el Cordero el único santo. Señor de señores y Rey de reyes, en Apocalipsis 17:14. Pero sobre todas las cosas, Jesús es el Cordero. El Cordero, según el catecismo de la Iglesia Católica, es... A ver, ¿quién es? Según el catecismo de la Iglesia Católica, ¿quién puede ser? Jesús. Es Jesús. Es Jesús crucificado y resucitado. El Cordero es ese, es crucificado y resucitado. Por eso aparece de pie y habiendo sido víctima del sacrificio. Es el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Es cierto, en la misa Jesús da y es dado, y ofrece y es ofrecido. Cuando Juan ve por primera vez al Cordero, está buscando en ese momento un león, se refiere al libro del Apocalipsis, ¿no? Busca al león de Judá.
Nadie es capaz de abrir los sellos del libro enrollado y revelar su contenido. Y Juan comienza a llorar. ¿eh? Recordamos, en el libro del Apocalipsis dice que están los sellos cerrados, nadie los puede abrir, y Juan dice que eso lo entristece, se pone a llorar, y, y nadie puede revelar el contenido. Entonces, un anciano le asegura, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Es el Cordero el que puede abrir los sellos de los rollos. Juan busca a su alrededor al león de Judá, pero en vez de eso ve un cordero. Para empezar, los corderos no son muy poderosos. Y este está en pie como si hubiera sido sacrificado. Esto está en Apocalipsis 5:6. No necesitamos repetir aquí todo lo que hemos tratado en los capítulos anteriores, pero lo que debería quedar claro es que Jesús aquí es un cordero sacrificado como el cordero pascual. ¿Se acuerdan del cordero pascual del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza? Era un cordero que era sacrificado y comido. En la escena del Apocalipsis aparecen los ancianos que en griego era presbiteroi, de allí la palabra presbítero. Los presbíteros eran los ancianos. Esto se asocia a la palabra presbicia, ¿no? De la vista que se va cortando, asociado a la edad, ¿no? Bueno, entonces los ancianos que aparecen en la liturgia del Apocalipsis cantan que el sacrificio de Cristo le ha hecho capaz de romper los sellos del rollo. Ha sido el sacrificio de Cristo, esa acción fue la que pudo romper los sellos del rollo. Y una de las interpretaciones de esos rollos eran el Antiguo Testamento. Y dice así en el libro, dice, eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre rescataste para Dios a los hombres. Esto está en Apocalipsis 5:9. Esto es muy importante, el poder salvífico de Cristo, el poder de lavar con su sangre nuestros pecados. Entonces, cielo y tierra dan gloria a Jesús como a Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. La alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los ancianos se postraron y adoraron. El Cordero es Jesús. Es también un hijo de hombre revestido como sumo sacerdote. El Cordero es la víctima de un sacrificio. El Cordero es Dios mismo. Bueno, esto es lo que nos dice Scott Hahn referido al Cordero. Vamos a hablar de otro de los personajes importantes que aparecen en el Apocalipsis. Una mujer vestida de sol. Personaje central. Esto aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis. Dice, la visión de San Juan de una mujer vestida de sol encierra la esencia del libro del Apocalipsis, con muchos niveles de significado. Muestra un evento pasado que prefigura un acontecimiento de un futuro lejano. Recapitula el Antiguo Testamento al tiempo que completa el Nuevo. Revela el cielo, pero con imágenes de la tierra.
La visión de Juan comienza con la apertura del templo de Dios en el cielo. Dice así el Apocalipsis. Y fue vista dentro del templo el arca de la alianza. Apocalipsis 11:19. Juan, cuando comienza con la visión, que dice que fue en el día del Señor, o sea, el día domingo, el día que celebraban los primeros cristianos. Entonces, el día del Señor tuvo una visión, se abrió el cielo, vio un templo. Acordémonos que el templo había sido, va a ser destruido en el año 70, ¿no? Bueno, entonces dice, comienza con la apertura del templo de Dios en el cielo y fue vista dentro del templo el arca de su alianza. Quizás no podemos apreciar totalmente el carácter chocante de esta línea. ¿Por qué podía ser chocante esto que dijera Juan? Porque hacía 4 siglos que los judíos ya no tenían contacto con el arca de la alianza, estaba oculta. Nadie de los contemporáneos, ni de varios siglos antes, había visto el arca de la alianza durante 5 siglos. En tiempos de la cautividad de Babilonia, el profeta Jeremías la había escondido en un lugar que será desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo de nuevo. Entonces, cuando van a ser cautivos, para que el arca de la alianza no caiga en manos profanas, el profeta Jeremías la esconde en un lugar, en una gruta, y va a decir que ese lugar va a ser desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo de nuevo. Podría ser esta reunión de Dios nuevamente de su pueblo, estos momentos posteriores a la pasión de Cristo, al hecho Cristo, que aparece de nuevo el templo y la alianza, el arca de la alianza. ¿Dónde está dicho esto? Esto está dicho en un libro que, voy a hacer la aclaración, que en la versión de Reina Valera no está, porque es un libro de los deuterocanónicos. Es el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo 7. Ahí dice que el arca queda escondida hasta que el pueblo Dios, hasta que Dios reúna a todo su pueblo. Esa promesa hecha por Dios, de que cuando sea reunido el pueblo van a volver a ver la alianza, se cumple en la visión de Juan. ¿Por qué? Porque Juan ve en el cielo esa arca de la alianza. Apareció el templo y se produjeron relámpagos, fragor de truenos, un terremoto y un fuerte granizo. Eso es lo que pasa inmediatamente después que Juan ve el templo y el arca. Se producen relámpagos en esa visión. Y entonces, dice el libro del Apocalipsis, un gran portento apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta. Esto está en Apocalipsis 12:12. Juan no iba a presentar el arca para hacerla desaparecer inmediatamente. Es decir, habla del arca, los relámpagos, y luego habla de la mujer vestida de sol. Acá el autor de este libro interpreta, y muchos de los primeros padres de la iglesia interpretan, que hay una relación entre esa visión del arca de la alianza, del Antiguo Testamento, en el templo judío, con esta mujer vestida de sol. Y dice, creo con los padres de la iglesia que cuando San Juan describe a la mujer, está describiendo el arca de la nueva alianza. Claro. ¿Y quién es la mujer? María. Es la que da a luz al niño que gobernará las naciones. Y tiene. El niño es Jesús. Y el pacto. Su madre es María. Su madre es María. ¿Qué es lo que hacía que el arca original fuese tan santa? El arca de la antigua alianza, ¿por qué era tan santa? No era el oro que cubría el exterior, sino los 10 mandamientos que estaban en su interior, o sea,
la ley que había sido grabada por el dedo de Dios en tablas de piedra. ¿Qué más había dentro del arca de la antigua alianza? Maná, el pan milagroso que alimentó al pueblo durante su peregrinación por el desierto. Y había un tercer elemento más, La vara de la Aarón. vara de Aarón, que floreció como insignia de su oficio de sumo sacerdote, tal cual está dicho en el libro de los Números, en el capítulo 17, la vara de Aarón. Bueno, estos tres elementos estaban en el arca de la alianza, el arca de la antigua alianza. ¿Y qué hace que la nueva arca sea santa? El arca antigua contenía la palabra de Dios. Sabemos que los 10 mandamientos, la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, el arca antigua contenía la palabra de Dios escrita en piedra. María llevaba en su seno la palabra de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sabemos que Jesús es la palabra porque lo dice el mismo Juan en su evangelio. En principio era El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Bueno, esa palabra hecha carne habita en María, por acción del Espíritu Santo. Entonces, María, al igual que la antigua alianza, María es la nueva arca de la alianza. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios en su interior, igual que la antigua alianza. El arca, la antigua contenía maná, el pan que le mandaba Yahvé a su pueblo. Bien, María tenía en su interior el pan de vida bajado del cielo, el nuevo maná, el maná misterioso del que también va a hablar el Apocalipsis. Entonces, ya tenemos dos elementos: la palabra de Dios o la ley de Dios, el maná o pan bajado del cielo, y además, así como el arca contenía la vara del sumo sacerdote Aarón, el seno de María contenía al sumo y eterno sacerdote Jesucristo. En el templo del cielo, la palabra de Dios es Jesús, y el arca en la que reside es María, su madre. Por eso, en el Apocalipsis, esta relación de la visión de la antigua alianza, del arca de la alianza antigua, y María como arca de la alianza nueva. Entonces, las dos contienen los mismos elementos. Si el niño es Jesús, entonces la mujer es María. Los padres de la iglesia de mente más preclara, como San Atanasio, San Epifanio y muchos otros, defendieron esta interpretación de que la mujer vestida de sol es María. Pero la mujer también tiene otros significados. Es la hija de Sión, que dio a luz al Mesías de Israel. Es también la iglesia, asediada por Satanás, pero preservada a salvo. Como dije antes, las riquezas de la Sagrada Escritura son ilimitadas. Hay otros estudiosos que argumentan que la mujer no podría ser María porque, según la tradición católica, María no sufrió dolores de parto. Los espasmos de la mujer, sin embargo, no tienen por qué ser dolores físicos. San Pablo, por ejemplo, usaba la expresión dolores de parto para describir su propia agonía hasta que Cristo sea formado en sus discípulos. Él usa esa expresión, que sufre con dolores de parto hasta que Cristo encarne en sus discípulos. Esto está en Gálatas 4, 19. Por tanto, el sufrimiento de la mujer podía describir el sufrimiento del alma, el dolor que padeció María al pie de la cruz, cuando se convirtió en madre de todos los discípulos amados. Esto está en Juan 19, del 25 al 27.
Otros objetan que la mujer no puede ser María porque la mujer del Apocalipsis tiene otra descendencia y la Iglesia enseña que María fue perpetuamente virgen. Pero la Sagrada Escritura utiliza a menudo el término descendencia. En griego, la expresión, la palabra descendencia en griego es sperma, para describir la descendencia espiritual de uno. Los hijos de María, su descendencia espiritual son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Eso lo dice Jesús también. Apocalipsis 12:17, Pero claro. lo dice Jesús cuando habla, Los que ahí están cumplen, tus sí, hermanos, dice. sí. Los Sí. que cumplen mi palabra, sí, mi Ah, voluntad. sí. Nosotros somos la otra descendencia de María. Somos los hijos de María. Porque Jesús le dijo, he ahí a tu madre, le dijo a Juan. Y en Juan estamos todos los discípulos, ¿eh? Estamos representados todos. Y a María le dice ser la madre, he ahí a tu hijo. Por eso María es madre nuestra también, nuestra madre celestial. Por consiguiente, el Apocalipsis presenta también a María como la nueva Eva, madre de todos los vivientes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la tipología? Que Cristo, a través de la tipología, era, digamos, el nuevo Adán, era el nuevo Moisés, era el nuevo Noé. A través de la tipología podíamos relacionar hechos del Antiguo Testamento, personas, circunstancias, acciones del Antiguo, potenciadas en el Nuevo, llevadas a su máxima expresión. El Cordero del Antiguo Testamento, que es sacrificado y comido en la Pascua Vieja, en la Pascua Nueva va a ser Cristo, que va a ser sacrificado en la cruz y va a ser comido en la Eucaristía. Entonces, lo mismo, así como Eva es la madre de todos los vivientes del antiguo, de la primer descendencia humana, Eva va a ser la madre de todos los cristianos, de toda la nueva descendencia rescatada y salvada por Cristo. Juan Entonces, Carlos, sí. le pide una interrupción Julio. Ah, Julio, sí, por favor, adelante, Julio. La ciencia corrobora eso, porque dice que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos un ADN mitocondrial que solamente las mujeres pueden heredar. O sea que transmitir por vía femenina. Claro, o sea que nosotros somos descendientes de una sola Eva. Claro. Lo Sí. dice, sí, acá, lo dice la ciencia. Sí, lo dice la ciencia. El Claro. ADN mitocondrial. Busquen en Google y ahí van a ver eso. Muy bien, genial. Gracias por esa acotación. Y podríamos decir que los cristianos tenemos el ADN espiritual de María. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, claro, del Espíritu Santo. Bueno, en el jardín del Edén, miren qué interesante esto, en el jardín del Edén, Dios le prometió poner enemistad entre Satanás, la antigua serpiente, y Eva, y entre la semilla de Satanás y la semilla de ella, de Eva. Esto está en Génesis 3:15. La simiente, dice. Claro, y ahora en el Apocalipsis vemos el momento de mayor brillo de esta enemistad, el momento cúlmine de esta enemistad. La semilla de la nueva mujer, María, es su hijo, Jesucristo, que viene a derrotar a la serpiente. En hebreo es la misma palabra, Nahash, que puede aplicarse tanto al dragón como a la serpiente. Esta es la abrumadora enseñanza de los padres, doctores, santos y papas de la Iglesia, antiguos y modernos. Es la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Debo indicar, sin embargo,
que hoy en día no la mantienen muchos estudiosos bíblicos, pero los que no están de acuerdo son los que deberían cargar con el peso de la prueba, probar que no es así. El Papa San Pío X habló elocuentemente en favor de la tradición en una encíclica suya que se llama Ad Diem Inum Laetitium, y dice así: todo el mundo sabe que esta mujer significaba a la Virgen María. Por tanto, Juan vio a la Santísima Madre de Dios ya en la eterna felicidad, pero en los trabajos de un misterioso parto. ¿De qué parto se trataba? Seguramente se trataba de nuestro nacimiento, pues estando aún en el exilio, todavía no hemos nacido a la perfecta caridad de Dios y a la felicidad eterna. Bien, esto entonces es todo lo que podemos decir por ahora de esa mujer vestida de sol, que es María, Madre de Jesús, María, Madre de Dios, es la nueva arca de la alianza. Hay quienes encuentran una semejanza entre, fíjense, David, cuando va a iniciar su reino, traslada el arca de la alianza y la lleva a Jerusalén, y allí se unifica todo, y lleva el arca de la alianza al templo de Jerusalén. Bueno, hay quien dice que ese traslado del arca de la alianza, según la antigua alianza, es similar al traslado del arca de la nueva alianza que hace María cuando va a visitar a su prima Isabel, que es la presentación, digamos, de Cristo al pueblo judío, es a través de Isabel, que es su hijo que está en el seno, que lo reconoce al Mesías. Y la misma Isabel exclama que va a ser llamada bendita entre todas las mujeres. Y la misma Virgen, bueno, exclama ese Magnífica. Bueno, fíjense, así como el arca de la antigua alianza trasladaba esos tres elementos, María traslada en su seno estos tres elementos, siendo configurada en el arca de la nueva alianza. Otra cosa. Otra cosa mariposa. Sí, another fly, butterfly. Una cosa. Sí. El arca de la alianza, sí. No siempre estuvo con David. Ajá. Se la robaron una vez. Sí, los filisteos. Los filisteos. Y donde iba esa arca había un desastre tremendo en la familia y eso. Ajá. Sí. Hasta que al final sí. se la devuelven. Claro, dijeron, sacanos esto que nos trae problemas. Sí, se la devuelven. ¿Y qué hace David? La guarda en la casa de un siervo de David. Profeta. ¿Eh? De un profeta, ¿no? ¿O no? No, era un siervo común. Ajá. No era un profeta. Sí. Y la tiene ahí hasta que hace una suerte de, no templo, porque lo hizo Salomón al templo, pero hace una suerte de con telas y eso, y ahí está el arca. Una especie de santísimo. Sí, porque dice en uno de los reproches que dice David, pero no puede ser que el arca esté en medio de estos trapos, dice, no claro. puede ser. Claro. Tienen que hacerte un templo. Entonces, claro. bueno, entonces lo que hizo David es recolectó todos cedros del Líbano, todo eso, y lo guardó para que después Salomón construyera. Y construyese el templo. Claro. Muy bien. Bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos a ver ahora qué podría significar la primera bestia. Vamos a personajes ya un poquito más oscuros. Y dice así: al fracasar en sus asaltos contra la mujer y su hijo, el dragón se revuelve
para atacar a su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. El dragón convoca a su propia simiente, dos terribles bestias. Por extraño que parezca, entre tantas imágenes del Apocalipsis optimistas y maravillosas, estos espantosos monstruos son los que parecen suscitar mayor interés entre los biblistas. Directores de cine, teleevangelistas se detienen mucho más en el 666 que en el Mar de Cristal o en el León de Judá. No sé si llega un poco de sonido de música, ¿no? No. ¿No? Ah, bueno, está entrando un poco por la ventana. Bueno, entonces, le prestan más atención al dragón y al 666 que al Mar de Cristal o al León de Judá. Y entonces el autor dice, siento la urgencia de hacer hincapié en la realidad de las bestias. Son símbolos, pero no solo símbolos. Son seres reales espirituales, miembros de la infrarquía satánica, personas diabólicas que han controlado y corrompido el destino político de las naciones. Juan describe dos bestias espantosas, pero creo que las bestias que vio eran mucho más horribles que su descripción. En muchos lugares del Apocalipsis, pero especialmente en los capítulos 4 y 5, San Juan describe las realidades que hay detrás de la misa. Ahora hace lo mismo con el pecado y con el mal. Así como nuestras acciones en la liturgia están unidas a cosas invisibles, celestiales, nuestras acciones pecaminosas están vinculadas a la maldad infernal. En la misa, ¿qué quiere hacer Dios de nosotros? Un reino de sacerdotes que reinan a través del ofrecimiento de sus sacrificios. Según este autor, en la misa Dios quiere que nosotros seamos un reino de sacerdotes que reinan a través del ofrecimiento de sus sacrificios. Por el otro lado, ¿qué quiere llevar a cabo Satanás a través de las bestias? Quiere subvertir el plan de Dios, corrompiendo el reino y el sacerdocio. Por tanto, Juan nos muestra en primer lugar al demonio que corrompe la autoridad gubernamental, el Estado. A continuación, revela al demonio de la autoridad religiosa corrompida. O sea, estos dos demonios, uno es la autoridad de gobierno corrupta y el otro la autoridad religiosa también corrupta. ¿Dónde está eso, Juan Carlos? Lo de las bestias. Sí. Y esto, a ver, ya te voy a decir, ahora te lo voy bueno, a... después. Luego te lo digo, sí. Bien. Primero, la primera de las bestias surge del mar. Un espantoso monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos. Combinación terrorífica de leopardo, león y oso. Los cuernos simbolizan el poder. Las diademas o coronas simbolizan el reino. Poder y reino los recibe del dragón. Nos equivocaríamos, sin embargo, si identificáramos esta bestia con la monarquía en general. No, la bestia representa cualquier tipo de autoridad pública corrupta. Resulta tentador también identificar a la bestia exclusivamente con Roma o con la dinastía herodiana que Roma mantenía en Tierra Santa. Ciertamente, la Roma de tiempos de Juan tipificaba la clase de gobierno representada por la bestia, pero la bestia por sí misma no permite una identificación tan simple. En realidad, es una combinación de las 4 bestias de la visión del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Claro. En Daniel, capítulo 7, aparecen esas 4 bestias. Sigo a los padres de la iglesia que vieron
a las bestias de Daniel como símbolos de los 4 imperios paganos: Babilonia, Medo-Persia, los medos y los persas, Grecia y Roma. Todos ellos persiguieron al pueblo de Dios antes de la venida del Mesías. La bestia de 7... Sí, adelante. En el libro de Daniel, sí, cuando no me acuerdo si Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua muy grande, y sí, ahí en esa estatua que está soñando, cae una piedra y la destruye a la estatua, cae. Y cada parte, una parte era de oro, la cabeza, el cuerpo ¿cómo se llama? bronce. De bronce, creo, y después las piernas de hierro y los pies de barro. De barro. Y esos son el símbolo justamente de las 4, esa que vos mencionaste. Los 4 imperios. Los 4 imperios, sí. Sí. Y que en el de Roma se destruye todo eso, que sería el último. Claro, claro. Muy bien. Eso está está en Daniel. Sí. Daniel capítulo 7. Muy bien. Entonces, y acá, entonces, el autor sigue a lo que dice el profeta Daniel, tomando como a esas 4 bestias, como esos cuatro imperios. La bestia de 7 cabezas del Apocalipsis significa todo poder político corrompido. El hombre tiende a considerar el poder del Estado como el mayor poder sobre la tierra. Tenemos una inclinación a verlo de esa manera. Y decir, como la gente del Apocalipsis, ¿quién puede luchar contra él? Por miedo a este poder o por deseo de obtener algo de él, la gente transige y adora al dragón y a la bestia. Roma y sus césares, sí, adelante. Muy antiguamente, en el tiempo de los babilonios y antes, fabricaban unos dioses que uno dice feos, horribles, y sin embargo eran los dioses buenos. ¿Por qué eran horribles? Eran para espantar justamente a los malos. Tan es así que en las antiguas iglesias estaban las gárgolas. Sí. Las gárgolas son unos bichos monstruosos y feos. Sí, como dragones, dragones. Esos dragones son para espantar a los otros dragones. A los malos espíritus. A los malos espíritus. Agrego eso también, porque muy a veces lo feo puede ser que sea interpretado como feo o como bueno, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces habíamos dicho que el hombre tiende a considerar ese poder como el mayor poder sobre la tierra. Roma y sus césares son el ejemplo histórico más flagrante de una institución humana que usurpa las prerrogativas de Dios. Literalmente reclamaban la adoración que solo a Dios pertenece. Los últimos césares se hacían quemar incienso y rendir honores como a Dios. Por eso los cristianos van a morir, porque dicen que no van a rendir ese culto al César, solo a Dios. O sea, esos césares reclamaban la adoración que solo pertenece a Dios. Hicieron la guerra a los santos, instigando sangrientas persecuciones contra los que no querían dar culto al emperador. Quiero subrayar de nuevo, sin embargo, que la bestia no es solo Roma o solo la marioneta de Roma, los herodianos. La bestia se refiere también a cualquier gobierno corrupto, a cualquier estado que se pone por encima del orden de la alianza divina. Más aún, la bestia representa la fuerza espiritual corruptora que hay detrás de todas estas instituciones. Bueno, ahora vamos a la segunda bestia. Está la bestia que salió del mar, que dijimos que es el poder político corrupto.
Y la segunda bestia, esta viene de la tierra, tiene cuernos como de cordero. Miren qué interesante, cuernos como de cordero. El atributo de cordero resulta discordante, pues hasta ahora lo hemos asociado a cosas sagradas. El uso que hace Juan, creo, es intencionado, pues me parece que esta bestia está puesta para aludir al sacerdocio corrupto de la Jerusalén del siglo I. El dato inicial es que esta bestia sale de la tierra, que en el griego original podría significar también el país o el campo, la bestia que viene del país o del campo, por oposición al mar, a la otra bestia, que da a luz a las bestias paganas. A continuación, San Juan probablemente estaba dando testimonio del último compromiso al que había llegado la autoridad sacerdotal, tan solo unos años antes, en un momento histórico, dramático. La autoridad religiosa se había aliado con la corrupta autoridad gubernamental en vez de con Dios. Jesús, el Cordero de Dios, sumo rey y sumo sacerdote, estuvo en presencia de Poncio Pilato y de los sacerdotes, jefes de los judíos. Dijo Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: quítale, quítale, crucifícalo. Pilato replicó: a vuestro rey voy a crucificar. Y los príncipes de los sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Además, fue el mismo sumo sacerdote Caifás el primero que habló del sacrificio de Jesús como políticamente conveniente para el pueblo. Así pues, rechazaron a Cristo y encumbraron al César. Rechazaron al Cordero y adoraron a la bestia. Ciertamente, el César era el dirigente del gobierno y como tal merecía respeto, pero el César quería algo más que respeto. Pedía que se le adorase, ofreciéndole sacrificios, y los príncipes de los sacerdotes se lo ofrecieron cuando entregaron al Cordero de Dios. Qué curioso esta situación. La bestia semeja a un cordero en algunos rasgos superficiales. Vemos que todo lo que hace es una imitación y pantomima de la obra salvadora del Cordero. El Cordero está de pie como quien ha sido sacrificado. La bestia recibe una herida mortal, pero se recupera. Dios entroniza al Cordero, el dragón entroniza a la bestia. Los que adoran al Cordero reciben su señal en la frente. Apocalipsis 7, del 2 al 4. Los que adoran al Cordero reciben su señal en la frente. Los que adoran a la bestia llevan la marca de la bestia. Esto nos lleva a la cuestión espinosa. ¿Cuál es la marca de la bestia? Juan nos dice que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿A qué se refiere? Juan contesta en clave: esto requiere sabiduría. El que tenga inteligencia, que calcule el número de la bestia, pues es número de un hombre. Su número es 666. Esto está en Apocalipsis 13, 18. En un aspecto, el número puede hacer referencia al emperador romano Nerón, cuyo nombre, según el valor numérico de las letras hebreas, tiene precisamente el valor de 666. Ustedes saben que traduciendo las letras del nombre de Nerón da 666. Pero hay muchas otras posibilidades distintas o que se pueden sumar a esta. 666 también era el número de talentos de oro que el rey Salomón exigió anualmente de la nación. Esto está dicho en el primer libro de los Reyes, capítulo 10. Además, Salomón
fue el primer rey sacerdote desde Melquisedec. Desde Melquisedec fue el primero. Esto está en el Salmo 110. Más aún, Juan dice que llegar a descubrir la identidad de la bestia requiere sabiduría. Y algunos intérpretes lo han visto como otra referencia a Salomón, famoso por su sabiduría. Finalmente, 666 puede interpretarse como una degradación del número 7, que en la tradición israelita significaba la perfección, la santidad y la alianza. La alianza está representada por el número 7. El séptimo día, por ejemplo, fue declarado santo por Dios y reservado para el descanso y el culto. La obra de la creación se hizo en 6 días, pero fue santificada por el culto sacrificial, representado por el séptimo día. ¿Es cierto? La menorá tiene 7. Tiene 7, exactamente. Y en cierta clave la menorá puede representar los 7 espíritus, junto al Espíritu Santo, junto al Padre y al Cordero, que es el Hijo, y está la Santísima Trinidad. Juan Carlos, Sí, ya ¿qué estamos es la en tiempo. Menorat? La menorá es un candelabro El candelabro. hebreo Sí, de lo conozco. 7 lámparas. Sí, estaba pensando en eso, sí. Claro, cuando Juan tiene la visión, él ve a un anciano, sin ninguna duda es Yahvé, y ve al cordero al lado del anciano y entre el anciano y el candelabro. Claro, porque en el lugar santo donde se ofrecía el cordero, ahí había una menorá también. Claro, claro. Juan claro. Carlos, Sí. te recuerdo que faltan 10 minutos. Bueno, ya vamos cerrando entonces. Bien, entonces, para concluir que entonces el 666 podría ser una degradación del 7, que es la perfección. Y haciendo referencia al hombre que está instalado en el 6º día. Instalarse en el 6º día y no en el 7º es instalarse en el trabajo, pero el trabajo es santo, pero se hace malo cuando el hombre rehúsa ofrecérselo a Dios. Entonces el trabajo es bueno, siempre y cuando el hombre se lo ofrezca a Dios. El trabajo no ofrecido a Dios, no haciéndolo participar a Dios, y es un trabajo mecánico y se vuelve un trabajo frívolo y hasta puede ser pecaminoso. Hemos de tener algo en claro. Esta interpretación no debe llevar a ningún cristiano a justificar el antisemitismo. El libro del Apocalipsis demuestra sobradamente la dignidad de Israel, su templo, sus profetas, sus alianzas. El Apocalipsis más bien debe conducirnos a un mayor aprecio de nuestra herencia en Israel y a una seria consideración de nuestra propia responsabilidad ante Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra alianza? Sí, Julio. Jesús de sí mismo dice lo siguiente: dice, a mí nadie me quita la vida, a mí nadie me quita la vida, yo la doy cuando quiero. Sí. O sea que cuando hubo ese sacrificio, en realidad, sí. Él accedió porque Él dio su vida, no se la quitó nadie. No, Él voluntariamente quiso. Voluntariamente da la vida. Sí. Porque eso era cumplir con la voluntad del Padre. O sea que no le podemos echar la culpa ni a ningún ni a un judío, por más que diga que esta la que ellos, los judíos, dicen que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre toda nuestra descendencia. Pero eso lo dicen los judíos de sí mismos, pero Jesús jamás dijo eso de los judíos. Claro. Pero fíjate qué profética las palabras de Caifás cuando dice: es preferible que muera uno para salvar a muchos. Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurrió? El sacrificio de Cristo salvó a muchos. Amén. Él, sin saberlo, hizo una profecía cristiana. Sin ser consciente de lo que decía. Es que en la lectura del Antiguo Testamento muchos acontecimientos, muchos hechos, muchos dichos son
indepe- independientemente de la consideración de los autores. Cuando el profeta le dice, esta señal les daré, la doncella, la virgen, concebirá un hijo, él difícilmente estuviera pensando en el Cristo y en la redención. Sin embargo, hizo una profecía. Bueno, Bueno, para ir concluyendo entonces, acá el autor nos pregunta cómo estamos viviendo nuestra alianza con Dios, cómo estamos siendo fieles a nuestro sacerdocio, porque el libro supone un aviso para todos nosotros. Y este es el mensaje bestial. Estamos luchando contra fuerzas espirituales. Ese es otro de los mensajes del Apocalipsis. Nosotros Claro. estamos inmersos en una lucha espiritual. En Efesios está eso también. Claro. Que la Si lucha no es tuviéramos, contra carne ni sangre, sino contra principados ahí está, de lo las dice San Pablo. tinieblas. Claro, si tuviéramos que luchar solos contra ellas, seríamos aplastados totalmente. Pero hay buenas noticias. Hay una manera de tener la esperanza de vencer. La solución tiene que estar a la altura del problema. Fuerza espiritual por fuerza espiritual. Inmensa belleza por inmensa fealdad. Santidad por depravación. Amor por malevolencia. La solución es la misa en la que el cielo baja para salvar a una tierra asediada. muy bien. Bueno, Bueno, vamos a dejar acá. muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias Muy a ustedes amable. porque, digamos, el compartir esto a mí, digamos, me Sí, hace mucho bien. Tenés que seguir, ¿eh? Para más está adelante te Dios acá. esperamos. Te ¿Cómo no te vamos a esperamos. poner contentos? Y te da- En la además da presencia pie de para Dios. muchas consideraciones que hoy por falta de tiempo no sé. Así que tenés que seguir. Bueno, muy bien, Julio. ¿Qué le parece si cierra la reunión? Bueno, Señor, nos ponemos en tu presencia, aunque ya estábamos en tu presencia, para darte gracias por este mensaje tan hermoso. Queremos, Señor, que nos des fuerza para que nosotros podamos vivir lo que este mensaje ha proclamado. Que podamos tener una visión de ti en la Eucaristía, que es el símbolo de tu sacrificio en la cruz. Nadie, como dije antes, nadie te quitó la vida, vos la diste. Pero sin embargo sufriste porque cargaste en esa cruz todos nuestros pecados. No solamente nuestros pecados, sino los pecados que iban a venir, los anteriores, todo el pecado hasta el fin de nuestra existencia y del mundo también. Ese conflicto cósmico que se constituyó en esa cruz, estando frente al Padre, que por un lado lo amaba al Hijo, pero el Hijo se había hecho pecado, y entonces él no podía él amar el pecado, y había un conflicto también con Dios. Ese conflicto se resuelve cuando él dice consumado es y entrega su espíritu a Dios. Él tiene la segunda muerte y el Espíritu Santo que habitaba en él lo salva de esa segunda muerte. Está todo eso descrito en el credo de la Iglesia Católica. Señor, te amamos, te glorificamos, te damos gracias por todas las cosas que nos das durante nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tengas piedad
con la gente que está muriendo en otras partes del mundo. Amén. Esas víctimas que están sufriendo, que ya no tienen más que sufrir, no tienen miedo a nada, porque ya todo lo que le pudieron hacer ya está. Que esa locura colectiva que el diablo, contento con esa locura colectiva, fomenta a los fabricantes de armas, que habilita a uno y a otro bando. Señor, líbranos, Señor, de eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias, Julio. Verdaderamente tiene razón, Julio. La guerra es una locura. Tanto la guerra de Ucrania con Rusia y la de Israel contra el pueblo árabe, Palestino. palestinos, digamos que son todos árabes, ¿no? Descendientes de árabes. Que curiosamente las dos guerras en cierta forma son entre pueblos, digamos, hermanos, entre comillas, ¿no? Porque de alguna manera los palestinos tienen el mismo origen Son semitas. semita, Son descendientes de los filisteos, es que viene desde hace 2500 años la guerra de Claro. Gaza. Sí. Pero también son descendientes de la esclava, ¿no? Creo que eran Sí. los descendientes, porque Abraham tuvo hijos con Sara, que se lo Sí. dio Dios, y también tuvo hijos con la esclava. Agar. Claro, y esos descendientes son los que hoy en día están peleando. Ismael fue el hijo. Por eso es increíble, porque además a los dos pueblos Dios nos bendijo, a los dos. Es realmente impresionante, es una cosa que Sí. no tenemos dimensión y yo lamentablemente creo que no se va a arreglar con más fuerza, más armas, más bombas, porque es una guerra que tiene 2500 años de historia. Esto no Claro. lo Sí. olvidemos. Es terrible, es terrible. Es terrible, tenemos que orar a Dios para que realmente alguien piense, porque si piensan que esto lo van a arreglar con armas, están muy equivocados. No. Sí, sí. Aparte, lo que no se entiende, y esto lo digo sinceramente, es cómo Israel había, de alguna manera, permitió que entraran tan fácilmente Es clarito eso. Es mil clarito. soldados y ser el destrozo que hicieron, que es inenarrable, cuando ellos tienen vigilancia de todo tipo, satelital, cámaras, tienen soldados puestos en la frontera, ellos saben que pueden sufrir un ataque en cualquier momento. Claro. Tienen tienen todo alambrado. La verdad, tampoco se entiende, pero bueno, pido a Dios que haya racionalidad alguna vez Sí. para ver desde otro ángulo el problema, no solamente de la fuerza, porque ni Norteamérica pudo vencer en Vietnam. Y con Claro. eso que Norteamérica era realmente Claro. muy poderosa. Oh. Bueno, Bueno, chicos, gracias. gracias a por ustedes. todo, Gracias. y que le vaya bien a Argentina. Chao, Gracias. Julio. Ahora a las 8 Bendiciones para empieza. todos. Bueno, suerte. Chao. Chao, nos Que gane vemos el Argentina. jueves que viene. Chao. Chao, Julio. Chao, Julio. Chao, Alejandro.